como prioritarios para hacer este análisis. Entonces, ustedes lo que van a encontrar en este documento son un barrido de las propuestas que nosotros hemos hecho de cada candidato. Le queremos dar a cada una de esas propuestas un puntaje del 1 al 5, o queremos que ustedes le den pues un puntaje del 1 al 5 en relación a 1, una propuesta poco interesante o mala, 5, una propuesta interesante o buena. Y también tenemos otro parámetro que tiene relación con lo que hemos llamado realismo, o lo que los gringos llamarían accountability, que también nos parece importante. Es decir, en base a los antecedentes políticos de ese candidato o los antecedentes políticos de su partido, lo que ustedes conozcan, o o su historial político o personal, qué tan realista es esa propuesta puntual en base a lo que ustedes conocen de ese candidato. Entonces, básicamente vamos a hacer un ejercicio repasando todas las propuestas de ellos en base a lo que yo ya les he contado. Les voy a pedir que cada uno en su documento vaya poniendo pues el puntaje que le da. Luego también ponga un puntaje del 1 al 5 en lo que sería realismo o accountability. Y si tiene algún comentario adicional que digamos que fortalezca esa impresión o que quiera sostener esa impresión o esa opinión, pues lo escriban en la columna de los comentarios. Después de que terminemos el ejercicio, ustedes nos van a mandar los documentos, nosotros los vamos a procesar, los vamos a tabular y vamos a hacer una valoración en base a lo que hemos recibido de ustedes. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero presentarles o quiero darles 30 segundos, un minuto para que cada uno se presente. Me presento yo de entrada, soy Carlos Andrés Vera, todos aquí me conocen, algunos son buenos amigos, en este caso soy el editor de Scopio. Agrego además que, como saben, yo tengo una relación con uno de los candidatos, por eso yo no voy a votar, ni ninguno de los periodistas de Scopio va a participar en el ejercicio. Sí va a participar Carlos Chávez, que es el primero que les quiero presentar, que es nuestro CEO, que es un buen amigo también, empresario, es la cabeza de Splendor en el Ecuador, maneja muchas empresas, es un emprendedor nato, y un gran tipo, un gran amigo. Entonces bueno, empecemos por ahí. Preséntate tú, Carlos, y luego vamos presentándonos cada uno, Álvaro, André, Gabriel, y quien me acompaña también aquí como miembro de Scopio es Andrea Grijalva, que es una amiga también y periodista. Entonces, ¿qué les parece primero si nos introducimos muy brevemente para entrar ya de plano en el ejercicio? Finalmente yo sí quisiera que, como esto se está grabando, yo quisiera publicar esta grabación también como parte de lo que hagamos. Entonces, el criterio con el que ustedes hagan una evaluación y el por qué le ponen ese puntaje también va a ser importante compartirlo en esta charla que tengamos, ¿no? Entonces, Carlos, te invito a que te presentes y vamos presentándonos todos brevemente. Gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Chávez. Me dedico a hacer algunos negocios y emprendimientos aquí en el Ecuador. Creo que el más importante es Splendor y tengo también una empresa en Estados Unidos donde hacemos consultoría de inteligencia de negocios. Y pues más que nada me interesa el desarrollo del Ecuador como una posibilidad realmente de dejar un legado de futuro para las siguientes generaciones. Y me interesan mucho los temas de medio ambiente y los temas de sostenibilidad en el largo plazo. ¿Qué tal, Álvaro, si te presentas? ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí. Ya, bueno, yo soy Álvaro Urbé. Yo soy abogado que luego estudié urbanismo y trabajo hoy por hoy como asesor de la Luz de Elena Coloma en el Consejo Metropolitano. Y le conozco... hola Ariana, nos conocemos desde antes. Le conozco al Carlos Andrés porque trabajamos en la campaña del Juan Colguín.
Y creo que eso, rápido. André. A ver. Hola con todos. Yo me llamo Andrea. ¿Qué les puedo contar de mí? He hecho un montón de cosas en mi vida. Soy diseñadora y publicista, pero en realidad toda la vida he trabajado con niños y prácticamente en 10 años o más, 15 años, puede ser, sí. Actúo mucho y me involucro bastante con las comunidades indígenas, con la lucha y la resistencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Eso. Chévere. Gabriel. Estás silenciado, hermano. Yo te silencié. Buen comienzo. Sí. Bueno, les decía Gabriel Acosta, buenas noches. Les saludo desde Montreal, en Canadá. Soy ingeniero aeroespacial y trabajo desde hace 21 años en la aviación, siempre en el lado privado. Lo mío es la investigación y prevención de accidentes. Y tengo la suerte de trabajar desde el lado de la industria, siempre representando a la industria, a los fabricantes, a las aerolíneas, pero tengo también la suerte de que mi trabajo tengo que trabajar con los gobiernos, con ministerios de transporte, bueno, antes, durante muchos años a nivel Latinoamérica, Panamérica y ahora a nivel mundial. Entonces mi enfoque va desde ese lado, siempre desde la industria, pero como necesitamos siempre estados fuertes y bien organizados para que funcionemos. Ariana. Hola, yo soy Ariana. Estoy con COVID en este momento, así que por eso es que me escucho. Se te escucha muy bajito. Creo que el micrófono se te cayó. No sé si es el micrófono o el COVID. Ahí. Bueno, soy comunicadora. Estoy atendiendo a esta gentil invitación que me ha hecho Carlos Andrés. Trabajo hoy por hoy en el Colegio de Arquitectos. Manejo la comunicación ahí. Tengo más de 20 años tratando de que la gente se entienda. Creo que la comunicación es básicamente eso, lograr que unos y otros logren entender los mismos mensajes y a partir de eso pues actuar e incidir. No mucho más esta noche, voy a tratar de no hablar mucho, más escucho que hablo en general y pues mi condición de salud hoy tampoco es que me lo permite. ¿Cómo te sientes ahorita? Estoy bien, estoy bien. ¿Tienes Todo olfato? positivo. No tengo olfato, no huelo nada. Eso ha sido una cosa muy extraña. Uno no dimensiona el impacto que tienen estos temas en la vida cotidiana hasta que le hacen falta. Pero bien, bien. Y desde aquí estoy hablando desde mi posición de ciudadana en realidad, más que desde cualquier otra etiqueta. Ok. Gracias, Ari. André me comentaba que había algún error en el primer documento que les mandamos. Les acabo de volver a mandar el documento a todos al WhatsApp. Entonces, con las respectivas disculpas, les pido que abramos el documento que les acabo de pasar del WhatsApp. Yo también lo voy a abrir ahorita para, digamos, trabajar con ese desde mi computador y pues ir guiando el ejercicio. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Supongo que todos tienen... supongo que todos tienen ya abierto el documento nuevo que les mandé. Yo no voy a ir poniendo nada. Lo que les voy a ir pidiendo es que cada uno, a medida que yo les vaya contando, vaya puntuando en su documento, en esta columna de aquí,
las propuestas primero en base a su calidad y luego en base a su realismo, y luego hagamos una primera exposición, hagamos primero un primer barrido, las vamos puntuando y luego hacemos una primera exposición de por qué las puntuamos de esa manera. Vemos cómo funciona el ejercicio así. Pregunta Carlos. Sí. Cuando decimos realismo de que si creemos que se pueden implementar. Esa es la idea. No, ese criterio debería estar en la puntuación que le das a la propuesta en sí, en el puntaje. Realismo no es el término exacto. Es que no encuentro un término en español para accountability. No hay. Viene a ser, si tú crees en base a los antecedentes de esa persona o de ese partido, que eso lo van a implementar. Un poco por qué. Te digo una opinión personal. Por ejemplo, si Yaku me dijera a mí, me estoy inventando, si Yaku me dijera a mí que va a impulsar tratados de libre comercio, más allá de que eso esté escrito, yo en realismo le pondría 1, porque la CONAIE siempre históricamente se ha puesto a los tratados de libre comercio. ¿Ya? Entonces no tiene coherencia la propuesta con los antecedentes, en este caso del partido. Pueden haber antecedentes del partido, pueden haber antecedentes de la persona, ¿ya? O puede que conozcamos muy poco del partido o de la persona, por tanto, eso quede en un puntaje intermedio o bajo, o simplemente no se lo ponga porque ustedes consideran que no conocen ningún antecedente que merezca valorarse de esta forma. Ok. ¿Quedó más claro así? Sí. Y una pregunta, Carlos Andrés, antes de empezar. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que hay una propuesta que en concepto es buena, pero no creo que sea aplicable en la forma como se está proponiendo, pero es en sí la propuesta? Que ahí le bajo en puntaje, porque ¿qué pasa si en concepto está bien, pero en aplicabilidad es imposible? Pues entonces debería tener un puntaje bajo, porque conceptualmente está bien, pero es imposible de aplicar. Okay. O lo puedes poner en tus comentarios. Eso es parte justamente del ejercicio que quiero que hagamos y que quiero que esté de alguna forma reflejado en lo que vamos a publicar. Lo que tú acabas de decir. Porque puede que alguien conceptualmente sea acertado, pero por A o por B, esa propuesta no tiene sentido o no es aplicable y queremos que esa valoración esté publicada de alguna manera, ¿no? Y por eso también en parte es importante grabar este video, justamente para que la gente pueda escuchar qué es lo que piensan y cómo, digamos, valoramos cada una de estas ideas y si son aplicables o no y en base a qué criterio. ¿Ya? Vamos a ver cómo va el ejercicio. Lo primero es Andrés Arauz, en lo que tiene que ver con economía y generación de empleo. Voy a enumerar las propuestas, ustedes las van puntuando, y luego pues les voy a invitar a discutir. Lo primero es, para la generación de empleo, plantea una ayuda de emergencia de $1,000 para 1 millón de familias en la primera semana de su gobierno. Ha dicho que lo va a financiar con las reservas del Banco Central. La segunda propuesta es que va a disminuir de manera generalizada las tasas de interés activas en el país, en todos sus segmentos, con especial énfasis en los créditos a las microempresas que desempeñan actividades productivas. La tercera propuesta es incentivar la repatriación de capitales, otorgando beneficios a los empresarios que lo hagan. Cuarta propuesta, establecer salvaguardias cambiarias sobre tasas arancelarias permitidas por la Organización Mundial de Comercio para asegurar que la liquidez se recicle internamente varias veces. Otra propuesta, implementar el programa de trabajo digno universal correspondiente a un salario mínimo mensual por el trabajo que usualmente no ha sido reconocido, como el trabajo doméstico, el cuidado de la naturaleza, páramos, agua, etcétera, el trabajo de artistas, entre otros. Espera un momentito.
denme un segundito que perdí el documento de Word. Un segundito. Quise cerrar este para que no me esté pitando todo el tiempo. Hasta eso pues vayan puntuando lo que en cada uno en su documento, lo que hemos visto. Ok, ya lo tengo acá. Un segundo. Aquí estamos. Ya están viendo el Word, ¿verdad? Sí. Ok, estábamos en esta de acá. Implementar el programa de trabajo digno universal. Eso, el barrido de... Ojo, esto no son todo lo que han propuesto. Es lo que hemos hecho un barrido entre sus planes de gobierno y declaraciones públicas respecto a estos temas. Yacu propone reducir las tasas de interés del sistema financiero para dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida en épocas de post-pandemia, eliminar la central de riesgos. Luego, las unidades productivas ociosas deben darse a la gente que quiere cultivar, como campesinos e indígenas, a través de la redistribución de la tierra. Además, poner límites máximos a la extensión de propiedades de la tierra, a través de expropiación con criterios técnicos. Si cumple con su rol social y ambiental, no se aplica. Luego, generar empleo creando 500,000 unidades productivas para el sector agroecológico, artesanal, comercial, manufacturero, reciclaje, textil, cultural, turismo, etcétera, con créditos de 10,000 y sin intereses hasta por un año, privilegiando a las mujeres y los jóvenes emprendedores. Luego, eliminar los impuestos a las importaciones de maquinaria para el sector agropecuario y artesano. Luego vamos con las propuestas de Lasso. Aprobar la ley de oportunidades laborales para crear mecanismos de contratación que fomenten una transición adecuada entre el ambiente académico y el mercado laboral, sin modificar el actual Código de Trabajo. Incluir la doble deducción de impuesto a la renta por la contratación de beneficiarios del bono de desarrollo humano y la deducción de doble del impuesto a la renta por la creación de al menos 10 empleos por cada nuevo emprendimiento. Eso entiendo que serían los mecanismos que plantea esa ley. Luego, promover la formalidad reduciendo costos de la legalidad, eliminando lo que llaman la tramitomanía, que trunca el desarrollo productivo. Luego, promover el emprendimiento, simplificando la tramitomanía otra vez para el establecimiento y funcionamiento de los negocios. Cada emprendedor podrá abrir su negocio en menos de una semana. Crear el proyecto de ley del primer emprendimiento que se enfocará en 2 sectores, el primero en las micro y pequeñas empresas y el segundo en las medianas y grandes empresas. Luego, eliminar gradualmente el impuesto a la salida de divisas, eliminar el impuesto a consumos especiales para bienes de hasta $30,000 y el IVA para determinados artículos de la canasta básica familiar, eliminar el impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, y el eliminar impuesto a activos del exterior. Luego plantea como concepto la apertura comercial, tratados de libre comercio con Estados Unidos, incorporancia a la Alianza del Pacífico, etc. ¿Ok? Entonces, bajo este primer barrido, ¿qué les parece? Pues una primera evaluación. Cuéntanos tal vez, Gabriel, cómo puntuaste las propuestas de Arauz respecto a su puntaje y su realismo. ¿Y qué nos puedes decir en términos generales? O si hay una en donde quieras hacer especial hincapié, ya sea para criticarla o para valorarla. Bueno, en todas les puse valor al puntaje, pero todavía no al realismo. Ok. A la que menos puntos le di. Y fue interesante darme cuenta que las propuestas de Arauz en general, en puntaje, comparado a los otros
No le fue tan mal como yo creí que le iba a poner, pero es en realismo donde yo sé que no le voy a poner números altos. Para mí el tema del ingreso básico universal y de reconocer el trabajo de gente como madres y gente que hace ayuda social me parece muy positivo, pero yo creo que le falta mucho esas propuestas y se quedan cortas en cuanto suenan bonito, pero yo no creo que sean muy efectivas para el problema que tenemos, primero, y segundo, no veo como algo que vaya a llegar muy lejos, aunque suenen bonitas. La que sí tuve muchos problemas es con la de establecer salvaguardas cambiarias, porque realmente no entiendo lo que dice eso. Si es que alguien puede explicar, excelente. Ahí se le puse. Carlos puede explicarnos, o Álvaro, que son abogados. ¿Qué digo? Álvaro, que es abogado, y Carlos, que es empresario. Dale, Álvaro. A ver, Más fácil. no voy sobre salvaguardas cambiarias, la verdad me imagino que va en la línea de retener los dólares que están en Ecuador. Creería que va por ahí, especialmente cuando se hace comercio exterior. No sé si es que tenga que ver con eso realmente, pero es cuestión de buscar en Google. Sobre ese tema puedo hablar de lo demás. No sé si es que Carlos conoce un poco más de ese tema, pero... ¿Cómo puntuaste, cómo te fue en general puntuando la propuesta de Arauz, ya sea por puntaje? ya metiéndonos en eso. Sí, de una. A ver, sí, o sea, es que hago esto y claro, uno tiene que explicar la preferencia que tiene, ¿no? Porque todo el mundo aborda esto desde una parcialidad y se revela en mis puntajes qué es el país que quiero. Entonces, evidentemente, Lazo tuvo más puntos porque claramente me decanto por esa opción en concepto respecto a crear empleo. Y creo que algo que no está en las propuestas, que esta es la otra cosa, porque yo trabajé en el plan de gobierno del Juan Carlos Holguín y sé lo que toma hacer un plan de gobierno, investigar un plan de gobierno, pero hay algo que nunca está en el plan de gobierno, que es esto que no se puede medir hasta cierto punto. Y en cuanto a la generación de empleo, es qué tanta confianza va a dar este candidato a quienes tienen dólares, aquí o afuera. Eso es lo que va a hacer a generar empleo. O sea, sí, el Estado tiene recursos y esos recursos van a gastarse, pero el rato que se acabe la plata, si es que no generaste confianza, entonces va a ser muy difícil que alguien venga y traiga sus dólares a este país. Entonces creo que desde una perspectiva amplia, así es como yo abordo esta generación de empleo. Entonces, con las propuestas particulares de Arauz, creo que la ayuda de emergencia es completamente válida. O sea, creo que es necesario después de la pandemia y se manifiestan en el alza de puntos de pobreza extrema, la reducción de la clase media y que no solo venía por la pandemia, sino que también venía desde antes, ¿no? Por la desaceleración económica que sufre el Ecuador. Pero claro, financiarlo con las reservas del Banco Central, no, o sea, y a la final estos $1,000, porque son como extraños ellos como han presentado la propuesta, no es que tome $1,000 en efectivo, es como que le vamos a dar en dinero electrónico que va a poder usar en estos locales determinados, que a su vez estos locales determinados están conectados como con el Estado. Entonces, yo creo que es un salvataje para las personas que sea en liquidez, en plata que se gasten en la economía, me parece factible, pero financiarlo con reservas del Banco Central no, entonces el puntaje le puse en 2. El realismo, que ese es lo triste, lo puse en 5, porque creo que son totalmente capaces de hacer esto si llegan al poder. Y ese es el problema. Entonces, yo por eso le puse 2.5, bajar las tasas de interés, pero fenomenal, increíble, pero ahí no hay un entendimiento de cómo funcionan esas tasas de interés. El mismo Correa, es que el correísmo es bueno para entender el poder y encontrará la forma de permanecer en ese poder por vías extremas o por negociación, porque tampoco son ellos
alguien con un fusil que te obliga a hacer cosas. También tienen cómplices y personas que trabajan con ellos para mantenerse ahí. Y yo creo cómo negociaban las tasas de interés con los banqueros, a la final sí era una negociación. No es que hay un decreto en donde fijas esa tasa de interés total porque mides las consecuencias. El problema del correísmo es que ellos no juegan a la estabilidad económica del país, juegan a permanecer en el poder durante 20 años. Entonces, ahí es donde ellos toman sus decisiones. Entonces, yo puse 2 como puntaje y como realismo 1, porque sí, disminuirán hasta qué punto, hasta qué grado. Yo creo que ellos igual entran a negociar. Incentivar la repatriación de capitales, ¿quién no quiere que hagan eso? Otorgando beneficios, ¿cuáles son esos beneficios? A la final, los beneficios, perdón que sea así, vas a trabajar con el Estado. ¿Qué otro beneficio puede entregar ese gobierno si es que no genera confianza para capitales del exterior? Establecer salvaguardas cambiarias, de nuevo, yo me imaginaba que tenía que ver con, no sé si grabar los recursos dólares que salen del país, porque sé que están en esa onda, que hay que cuidar la dolarización, cuidando los dólares que están aquí, ¿no? No estoy a favor de eso, pero por eso le puse un 1 y 5, porque eso probablemente lo podrían lograr, no tienen ningún impedimento para hacer eso. El último me pareció espectacular, pero ¿qué es trabajo digno universal? Y cómo se fondea. No creo que la propuesta es un gran problema a resolver, pero no ejecuta bien, porque no me explica si es que es el Estado el que cubrirá ese salario mensual o será un empleador inexistente, porque ese es el problema del trabajo doméstico, trabajo de los artistas y otros. Y sobre la factibilidad, 3, porque no me queda muy claro. Eso puntualmente. Ok, no quiero gastarte demasiado, Ari, pero voy a acudir a ti en este momento. De todo lo que has leído, ¿qué es lo que más ha capturado tu atención, para bien o para mal? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo has puntuado de la manera en que lo has puntuado? Todavía no termino de hacer la calificación de los 3 candidatos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, ok. Y veo que claramente la primera y la segunda opción son una lista de enunciados, como de deseos, más o menos, en donde no encuentro mayor explicación de cómo se va a lograr, y desde ahí, pues, parecerían propuestas muy interesantes, propuestas que podrían generar resultados interesantes. Veo en ese sentido que hay mucha más claridad en las propuestas de Lazo, más allá de las inclinaciones personales. Estoy haciendo un análisis de comunicación, incluso cómo están formuladas estos textos. Entiendo que son textos de ustedes, pero que recogen el espíritu de lo que se ha dicho públicamente. Y entonces a mí me resulta muy difícil puntuar la parte esta del realismo, porque no sé ya técnicamente o operativamente cómo se implementan estas cosas. Ayuda de emergencia de $1,000 para 1 millón de familias es una locura, solamente haciendo los números rápidamente. Entonces, suena bien si es que tu esperanza está centrada en, y ahí voy a hacer un paréntesis con respecto al tipo de público al que está orientada este tipo de comunicación o este tipo de oferta. Suena bien si eso es lo que estás buscando, ¿no? Una solución fácil a una situación que para ti en este momento no tiene salida. Pero si ya elevas un poco más el análisis, ¿cómo rayos van a lograr esto? Y entonces, en términos de oferta, sí, muy linda, muy, muy atractiva, pero en términos de implementación no tiene ninguna opción. Disminuir las tasas de interés, o sea, el análisis es más o menos en la misma línea, ¿no? Ninguna de estas primeras 5 ofertas me dice cómo se van a implementar, y todas suenan muy bien. O sea, yo no creo que ninguno quiera que los capitales se vayan, que el tema de las salvaguardias no tengo claridad, ni siquiera le puse una calificación porque no sé de lo que se trata. El trabajo digno, todos quieren trabajo digno. Por ahí la oferta tiene una, personalmente yo le puse una
a todos, un punto a todos, pero puertas afuera entiendo que tendrá una aceptación porque es absolutamente populista. Lo mismo pasa con el segundo segmento. Ay, se me fue. Creo que está en la página compartida ahorita, el de Yaku, dices tú. Sí, estaba viendo, a ver, reducir las tasas de interés. Me pasa más o menos lo mismo con la propuesta, con la primera y con la segunda propuesta. Aquí ya valoro de forma distinta. Reducir las tasas de interés, comparto con lo que dice Álvaro. Este es un ejercicio que claro, nos interesa a todos, pero no solo parte de querer hacerlo, sino de poder hacerlo y de saber cómo, porque esto es una cadena, es un engranaje, no es tan sencillo. Debe darse esto me asusta, las unidades productivas ociosas deben darse a la gente que quiera cultivar. Habrá mucha gente que quiera cultivar. ¿Cómo se van a definir estas unidades productivas? ¿En qué términos? ¿Cuáles son los parámetros? Cuando históricamente sabemos que la transparencia no es el atributo más importante en nuestro país y menos en la clase política, ¿no? Ahí. Okay. Generar el empleo. Todas estas son, o sea, en resumen, todas estas son propuestas que si las vas a analizar en términos de si son buenas o malas propuestas, la mayoría son buenas propuestas. Eso es lo que queremos oír todos. Todos queremos oír que nos van a dar empleo, que se van a generar condiciones favorables. Y entonces desde ahí, estas yo las he calificado distinto. No sé si el ejercicio que estamos haciendo es para definir cuánto le pusimos cada uno a cada una de estas propuestas, porque nos vamos a demorar un montón. Correcto. Lo que quiero es simplemente ir a lo que más te ha llamado la atención o una impresión general y luego seguir moviendo la discusión hacia adelante porque tenemos que analizar todavía algunas más. No sé, Andrea, si quieras agregar algo a lo que los demás han dicho respecto a cómo puntuaste en general las propuestas, qué fue lo que más te llamó la atención. A ver, ¿O en dónde mí, crees que el realismo juega un papel preponderante? Para mí hay algo súper importante porque, por lo menos en la perspectiva, lo que yo veo y siento y lo he vivido es que a mí me pasa esto. Andrés Arauz hace propuestas súper impresionantes. Tú dices, yo quiero eso para mi país, yo quiero eso para la gente pobre, yo quiero que les dé $1,000 a 1 millón de familias en la primera semana. Imagínate, qué hermoso eso. Todas estas ideas, como yo le digo al Arauz, el Arauz sabe cómo venderse. Lamentablemente nuestra gente se convence rápidamente de estas propuestas y son propuestas súper románticas. Para mí el Arauz es como el novio que te endulza la oreja, pero después no sabe qué hacer. Entonces, en puntaje yo a todos les podría poner 5, porque son propuestas súper interesantes, pero en realismo yo a todos les pongo 1, porque esto de los $1,000 para 1 millón de familias, por ejemplo, ellos podrían hacerlo con toda la plata que se robaron o podrían robar más, pero ellos te dicen que lo van a hacer con las reservas del Banco Central, pero en el Banco Central ya no hay nada, ya no hay ni siquiera para las alcaldías. Entonces, ahí el realismo baja a 1. A mí me pasa que con Arauz, todo lo que él le dice es hermoso, pero en realismo a todo le pongo 1. Con el Yaku, en cambio, me pasa algo interesante, porque me encantan las propuestas del Yaku. Yo sé que se pueden hacer, pero porque lo he visto y lo he vivido y he convivido con comunidades con estas propuestas. Pero son propuestas para comunidades pequeñas. Yo no me imagino estas propuestas en un país tan grande, a diferencia de una comunidad. En una comunidad es 100% realizable todo esto y es hermoso vivir así, pero en la realidad yo no siento que se lo pueda
a ser real, que se lo puede implementar. Aparte, Es también me pasa interesante, con o sea, Yaku. que hay un espíritu comunitario en propuestas nacionales, digámoslo. Claro, el Yaku, todo lo que él te dice es la minga, la minca, la minca, la minca, la minca. Y es una forma de vida, es un estilo de vida preciosísimo, algo que a mí me encantaría vivirlo en mi ciudad, pero es algo que lo puedes hacer en una comunidad. No, yo no lo veo realizable en un país, o sea, sería como vivir en mi mundo con hitos. Aparte, con el Yaku me pasa algo especial, porque el Yaku lo puede hacer en una comunidad, pero el Yaku no sé si lo puede hacer en temas financieros, en temas económicos. Entonces, con el Yaku sé que lo puede hacer, pero no a nivel país. En cambio, con Guillermo Lazo me pasa algo distinto. Con Guillermo Lazo, yo a él le creo todo lo que me dice. Yo no pienso igual que Guillermo Lazo, pero eso no me hace una peor persona, ni a él le hace una peor persona por no pensar igual a mí. Yo no pienso igual a Guillermo Lazo, pero a mí con Guillermo Lazo me pasa que yo le creo lo que él me dice. ¿Por qué? Porque yo sé que él lo puede hacer. Él está capacitado para hacerlo. Creo que las personas que hemos tenido una empresa, sabemos que tener una empresa en este país es un deporte extremo. Entonces, si Guillermo Lazo sabe cómo hacerlo, si Guillermo Lazo tiene todo lo que él tiene, es porque sabe hacerlo. Y aparte es otras un montón de cosas que ya les digo, yo no pienso igual a él, por ejemplo, en temas de, no sé, de religiones, en temas de aborto, en tema de feminismo, en tema de medio ambiente. Yo no pienso en temas de empezar por el pueblo, por la comunidad, por la naturaleza. Lazo y yo pensamos muy distinto, pero si Lazo me dice, sí, voy a hacer extractivismo, pero voy a cuidar las fuentes de agua, como lo dice su plan de gobierno, yo le creo. Algo que no me pasa con el Arauz. El Arauz tiene un plan verde maravilloso, o sea, él es, o sea, es una Greta, él es maravilloso en su plan, pero en la hora de, yo no le creo, porque cuando estuvimos con Correa, o sea, pasó todo menos eso. Entonces, yo rescato de Guillermo Lazo que por más que yo no piense igual a él, yo le creo porque yo sé que él sabe cómo hacerlo y porque a diferencia de Arauz, él no te endulza la oreja. El Guillermo Lazo te dice, ve, yo no apoyo el aborto, yo voy a hacer extractivismo y te lo dice. Y eso es prácticamente, ya no es el novio Arauz que te endulza la oreja y muchos, capaz, no sé en realidad, pero capaz ha perdido muchos votos por eso, puede ser, pero yo le creo mucho a Lazo. Lazo es la persona que te dice, ve, no te dice lo que quieres oír, pero lo que te dice lo va a cumplir. Eso. Perdona que te interrumpa, sí, estaba por interrumpirte, ya terminaste. Carlos, tú sueles ser súper crítico, seamos también ejecutivos. De lo que has leído ahora, ¿hay algo que te parezca especialmente rescatable? ¿Hay nada en especial que te llama la atención? Dame tu impresión general y dónde crees que haya que señalar algo puntual. O sea, puntualmente la única cosa que me parece, digamos, rescatable del candidato Arauz, nada, en realidad nada es implementable porque todo es un programa de falacias. O sea, nada es viable. Aunque me parece que sí, o sea, en realismo sí puede dar $1.000, que no serán dólares reales, sino serán dólares electrónicos, pero eso lo puede implementar porque puede forzar a la economía a hacer eso. Y establecer salvaguardas cambiarias, no es más que nada que subir los aranceles de importación. Eso seguro lo van a hacer porque así es como van a financiar todo el gasto del gobierno. Así que esos son los dos puntos donde yo le puse 4 a Arauz. A Eliacu le puse 5 en el tema de eliminar los impuestos a las importaciones para el sector agropecuario y artesanal, tanto en calidad como en pragmatismo, porque es algo que se puede hacer. Ahora, el problema ahí es que lamentablemente yo no sé si el señor Yaco entiende a dónde ve el mercado, porque el mercado agropecuario y el mercado artesanal no es un mercado para el Ecuador, eso es un mercado para las exportaciones.
Entonces, porque eso puede dar sostenibilidad a la economía, pero ahora yo no sé si él entienda dónde están esos mercados, que dudo mucho porque no veo que él tenga mucha experiencia empresarial ni de cómo se mueven los mercados mundiales, porque al final lo que necesitamos es posicionar el Ecuador en el contexto internacional, pues, porque, o sea, tenemos que reposicionarnos porque ya hay otros países que están mucho más posicionados que nosotros y esos países son los que mal que bien generan empleo y estabilidad. Y de ahí en el tema de Guillermo Lazo, lo que me parece su propuesta de eliminación de la salida de divisas es, digamos, es correcta porque eso va a traer capital. La apertura al comercio exterior es correcta porque no podemos ser, somos un país tan pequeño y somos los únicos que nos estamos encerrando dentro de nuestro reducto. Entonces eso es incorrecto cuando Colombia, Perú, Chile, Brasil, todos tienen tratados de libre comercio, México, y nosotros somos los únicos que queremos vivir encerrados, entonces creo que está perfecto. Lo que no me parece de él es, digamos, creo que es muy vago el tema de cómo va a promover el emprendimiento, porque el emprendimiento no se promueve solo simplificando los trámites. El emprendimiento se promueve cuando hay unas líneas de crédito para el emprendimiento, que en el Ecuador no las hay. Y el tema de las oportunidades laborales para mecanismos de contratación, también le puse que es una propuesta a medias porque no nos deja en realidad ver claramente cómo esas oportunidades laborales se van a crear solo dando un beneficio de bajar puntos en el impuesto a la renta, porque el empleo no se crea así, el empleo se crea de otra manera. Entonces, no le veo que eso es tan real. Eso básicamente. Ok, continuemos. Este, hemos, bueno, ya hemos visto un poco cómo es la dinámica, les voy a apretar un poquito más a todos. No es necesario que comentemos cada propuesta, lo que les sugiero es ir a lo que más les llamó la atención y hacer una valoración de aquello que más les haya llamado la atención. Aquello que hemos llamado bienestar tiene como primera categoría medio ambiente. Andrés Arauz propone una transformación de la matriz energética. Luego establecerá un plan de emergencia para recuperar el patrimonio natural y potenciar la biodiversidad. Luego establecerá un plan nacional de movilidad alternativa con políticas para incentivar la movilidad con energías limpias y tecnologías alternativas con criterios de inclusión social. Retomar políticas de eficiencia energética como la de cocinas de inducción, importación y producción de autos eléctricos, entre otros. Potenciar la ejecución de una estrategia nacional de cambio climático, articulando en el territorio las intervenciones para la adaptación y mitigación. Yaku propone una economía circular sustentada en la ecología, seguir explotando el petróleo con estándares sociales y ambientales, pero no expandir la frontera petrolera, a excepción de cuando haya consentimiento libre e informado de las comunidades, mantener el crudo en el subsuelo del Yasuní. Para la minería, consulta popular para determinar si se quiere o no en lugares sensibles. Las concesiones sin cumplir la ley quedarán sin efecto. Ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los cursos de agua internacionales y fortalecer el Tratado de Cooperación Amazónica para facilitar la protección transnacional de los ríos. Sembrar agua y oxígeno con un programa masivo que proteja fuentes de agua, amplíe zonas de recarga hídrica, forestación y reforestación y agroforestería de áreas degradadas. Lazo, establecer la sostenibilidad como política de Estado, pero que esta no sea una responsabilidad exclusiva del sector estatal, sino que exista una gestión ambiental efectiva con coordinación y trabajo conjunto entre actores públicos, particulares y comunitarios. El manejo de desechos sólidos debe ser coordinado con las diferentes iniciativas privadas a nivel nacional. Realizar una consulta previa vinculante para proyectos mineros y veto a la minería metálica de gran escala en páramos y fuentes de agua. Buscar y desarrollar procesos productivos limpios como una buena gestión de las aguas residuales y reducir las emisiones de CO2 mejorando la calidad de los combustibles. Disparemos contigo, Álvaro. ¿Qué piensas de esta primera
Revisión, aunque supongo que todavía no has terminado de puntuar todo. Estás con tu micrófono Sí. apagado, por cierto. ¿Nos puedes dar un minuto solo para terminar de leerle? Claro que sí. Andrea, vamos contigo. Tú que eres la antiminera, tú eres la activista antiminera. ¿Hay A hay ver, alguna propuesta que verás, te llama la atención? a mí las del Yaku toditas, porque yo al Yaku le puse todo 5 en puntaje y 5 en realismo, porque se pueden hacer. Y de hecho, deberían hacerse y están en la Constitución, solo que no se hacen. Con Arauz vuelvo a lo mismo. Tiene propuestas preciosas, pero todos sabemos que no lo va a hacer. No lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. Y Lazo habla sobre... Yo siento que con Lazo quiere, con sus propuestas, estas que las estoy leyendo, lo que quiere hacer es maquillar el extractivismo como para que no suene tan grosero. Eh, Tuve la oportunidad de preguntarle a Guillermo Lazo por qué había sido tan brusco su cambio de la primera campaña, que por poco ya era un Yasunido más, y ahora en todas las entrevistas te dice extractivismo va a ser mi prioridad, mi prioridad. Y dentro de su plan seguramente es algo que la economía necesita. Quizá para él esto es la prioridad, pero Lazo y Nebot dicen, va a ser extractivismo responsable con la maquinaria de alto nivel. Eh, Perfecto, pero tú les preguntas, les dices, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y les preguntas y les dices, oye, pero ¿va a haber consulta previa libre e informada? No saben qué responderte, Bueno, porque sobre sería eso hay un icono ponérsela. ahí de Lazo que habla sobre la minería puntualmente, no sobre el petróleo, sí sobre la minería. Lo he dicho varias veces. Te interrumpo, Ya. Gus. Gabriel, tú que estás en una industria, en medio de una industria, pues, vital en el mundo, ¿cómo te suenan estas propuestas ambientales? Es excelente que todos los candidatos tengan, o los tres candidatos, propuestas ambientales fuertes en cierto sentido. En cierto sentido también para mí se quedan cortas y se quedan como que falta aprovechar algunas oportunidades que hay ahorita a nivel mundial. Pero más o menos puedo decir lo mismo que hubiera dicho de los tres anteriormente. El lado de Arauz suena lindo, pero ya tuvimos experiencia con ellos, con el Yasuní, entonces no le creo. Creo que es solo un tema de ganar votos para ellos, porque fue lo primero que hicieron, es pasarse al extractivismo, hablar muchos años de cambiar la matriz energética y no hacer nada. Entonces, para mí ahí quedan esas propuestas. El lado de Yaku, sí, también suena muy bien. Yo tengo dos problemas con todas las propuestas de Yaku, y es que yo no creo que ellos tienen el poder político para hacerlo. Si bien se pueden llenar capaz de gente muy capaz, muy conocedora, el rato de tener los votos para cambiar leyes o cosas por el estilo, yo no creo que son propuestas que van a pasar muy bien. También un tema personal, yo no creo en que las consultas deben ser solo a las comunidades. Yo creo que el Ecuador es uno solo, no solo de la comunidad que vive ahí. Y yo creo que a todos nos importa el agua, a todos nos importa. Soy yo parto del lado que a todos nos interesa tener un buen país limpio y sustentable, y que se nos debe consultar a todos. Ese tipo de cosas. Entonces ahí se me queda corto esas propuestas. Y el lado de Lazo, quizás soy más crítico con él porque es el que me gusta más, y veo que se queda corto. Quisiera ver más que se usa el Ecuador en su potencial, en las propuestas, su potencial que tiene, sobre todo en cambio de bonos de carbono y muchas cosas. En la aviación estamos muy avanzados, somos la única industria a nivel mundial que tiene un plan, que tiene un objetivo, no solo aprobado por la industria, sino también por los estados y por las Naciones Unidas. Y si comparo ese plan con lo que me dicen los tres candidatos, digo, qué pena que estemos pensando tan chiquito, que estemos pensando hacia adentro y no hacia afuera en lo que Ecuador es para temas de medio ambiente. Eso es lo que te puedo decir.
Te veo asentando, Carlos Chávez. Sí, es que me parece totalmente lógico lo que ha hecho Gabriel. O sea, son propuestas bien cortas de visión, las de todos, ¿no? Entonces, o sea, lo de Andrés Arauz, yo todo le puse uno porque todo lo que dice aquí es puro bullshit, como dicen los gringos. Entonces yo no creo que nada de esto sea ni practicable ni implementable, y porque tuve, digamos, la mala suerte de ver cómo manejaron ese tema de esa central hidroeléctrica que pusieron cerca de Santo Domingo de los Colorados, que realmente fue un Pilatón. tema, exactamente. Eso fue un desastre completo, y con todo el dinero que digamos que se robaron la empresa china, que era la Chinese Water and Electric Corporation, que se robaron de no pago de retenciones en la fuente y todo, y de hecho tuvieron un juicio con el SRI. No sé en qué habrá quedado eso, pero entonces no veo que es aplicable. Lo de Yaku, en realidad me parece que algunas cosas que me parecen interesantes de esto de sembrar agua y oxígeno. Interesante la propuesta, pero no le veo practicable. Y lo que alguien decía del grupo es que en verdad ellos siguen pensando como comunidad, ¿no? Entonces ellos ven el país como la comunidad y no ven el país como tal. Y el país es gente de todas las, digamos, las diversas comunidades, etnias e idiosincrasias que existen, ¿no? No son solo los indígenas la comunidad. Creo que el país tiene que mirarse por un presidente como la estabilidad de todo el país. Y en el caso de Lazo, yo creo que lo que Lazo tiene es una propuesta de lo que en verdad es urgente hacer. Él se ha enfocado en urgente, y yo creo que el manejo de desechos sólidos sí es urgente. Creo que el manejo de aguas residuales es recontra urgente, pero no tiene una propuesta de más allá del urgente, o sea, se quedó en lo urgente. Sí me hubiera gustado ver temas de redención de bonos de carbono, de atracción de inversión extranjera para proyectos que tengan que ver con sistemas, digamos, que sean amigables con el medio ambiente y amigables con los seres humanos. O sea, temas que giran alrededor del respeto a la naturaleza, que atraen inversión y que atraen una historia. No veo eso ahí. Ok, quiero despedir a Ariana, que tiene una emergencia, me escribió ahorita. Gracias, Ari, por tu tiempo. Luego nos mandas eso, ¿sí? Nosotros seguimos. Que estén todos bien en casa. Gracias por todo. Te silenciaste tú solita. Lo siento, me estaba despidiendo y me estaba disculpando. Tengo acá una emergencia con mi hijo, así que ya Dale, termino este Chao. documento, te mando. dale, Abrazo, chao, gracias. chao. Besos, chao. Álvaro. A Sí, ver, yo, impresión general el análisis de todos, a mí me queda claro algo que es, o sea, yo sé que venimos a hablar del plan de gobierno y las propuestas, pero yo veo que Arauz, el correísmo, no puede salir del Estado. Es el Estado. Todas las propuestas están dirigidas hacia un plan nacional, hacia un plan estatal, hacia que el Estado ponga, provea, haga. Ya me bajé un poco más abajo y está que el Banco Central va a actuar con actividades de banco comercial. Es como, ese es su espacio de poder, y son muy hábiles para cooptar todos los espacios estatales de poder porque reconocen el poder que tienen. Yaku, y desde arriba hablamos a un nivel comunitario, que creo que le hace falta también a Lazo, en el sentido de que se reconoce como desde la espontaneidad de la comunidad surgen soluciones que quizás es complejo ampliarlas a una escala más grande, pero que sin duda se nota que se pensó esto a partir de una escala mucho más baja, que es completamente opuesto a cómo piensan quienes creen en el Estado, que es top-down, o sea, planifiquemos desde arriba porque somos burócratas inteligentes, versus Yaku, que es yo trabajo desde la comunidad generando conocimiento desde aquí. Y ahí veo como a nivel general. Y Lazo, en cambio, es el único que se da cuenta que el Estado no da abasto, que para resolver problemas ambientales hay un sector privado que además
también por la visión que él tiene, no solamente tienen que existir para efectos de cumplir una norma, sino que tienen que existir para ser unos actores esenciales en la economía. Y en una economía que no se quede ahí, ¿no? En saco plata, como esta economía súper extractivista, sino que tiene que durar en el tiempo. Entonces, ¿cómo logras que ese sector privado trabaje y cambie para resolver problemas ambientales y a su vez sea un actor económico importante? Por ejemplo, el manejo te hablo desde lo que trabajo, que es en ciudad. Entonces, el manejo de desechos sólidos debe ser coordinado de diferentes iniciativas privadas. Sí, totalmente de acuerdo, pero creo que ahí mi crítica a Lazo también sería, y un poquito vimos esto con Moreno, que es Correa público, malo, lo que sea que vino privado, bueno, no, así no funciona. Tienes unas experiencias muy complejas en España de empresas privadas que se han hecho cargo de los desechos dentro de una ciudad y la falta de accountability que tienen estas empresas. Y a la final, por los contratos que tú suscribes con esas empresas, los problemas de los que te vas a enfrentar. Entonces, tampoco no es que lo privado es bueno solamente porque es privado. O sea, enfrentar tu rol como Estado y exigir, ese es como el reto. Y Arauz todo es plan nacional. Y eso es lo increíble del correísmo. Hay que solucionar un problema, hagamos un plan. ¿Por qué? Porque todo está en el plan. Y el plan, y yo estudié Derecho con el correísmo en boga. Entonces yo viví la época universitaria aprendiéndome las leyes que surgieron de ahí. Entonces, ahora que hacemos ordenanzas, tenemos ya estructurado, es como que no, necesitamos el objeto, los principios, las definiciones, el sistema, los actores del sistema, y obviamente todos pensamos alrededor de que el Estado es el que fija absolutamente todas las reglas del juego, y cualquier cosa que vaya en contra de esas reglas del juego es una anomalía que requiere una norma más. Y eso es como se entiende la dimensión del reto que están asumiendo, que es, no, la solución es estatizar más. Eso es, pero no sé si hablé mucho del ambiental, pero eso. Está muy bien, ¿no? Es interesante tener estas perspectivas también macro. Vamos a salud. Andrés Arauz, crear observatorios, redes de prevención de violencia contra la mujer, vacuna gratuita contra el COVID, anuncio de más de 4 millones de vacunas donadas o gestionadas por el gobierno argentino. En este caso, ojo, es difícil, suena demasiado breve, pero el plan de gobierno de Andrés Arauz tiene 11 páginas, el que se presentó al CNE. Y sus declaraciones públicas, esto de lo que yo por lo menos le he podido escuchar, no han hecho demasiado énfasis en estos temas puntuales, por eso son así de escuetas estas propuestas. Yacu habla del aborto libre de determinación de los cuerpos, de acuerdo con el aborto en caso de violación. Respecto al COVID, creación de comisión de médicos, científicos y personas con autoridad moral para que sean vigilantes del proceso de distribución de las vacunas. Implementar un plan integral de medicina intercultural con participación de científicos, profesionales, ONGs, yachaks de los pueblos y nacionalidades, gremios y parteras y otros sectores vinculados a la salud integral como las mujeres. Lazo, implementar herramientas tecnológicas para la atención médica y el registro de datos de los pacientes. Los médicos podrán brindar a todos los usuarios una atención médica directa y sin papeleos. Creación de un programa de atención preventiva basado en un modelo de detección temprana y oportuna de las enfermedades más frecuentes en la población. Fomentar nuevas inversiones para asegurar la gratuidad y la calidad en la atención de la salud. Las aseguradoras, grupos hospitalarios, cadenas farmacéuticas, entre otras, son especialistas en brindar prestaciones de salud con altos estándares de eficiencia y calidad. Reformar de fondo la seguridad social, despolitizar la administración del IES y hacerla técnica, aumentar la cobertura, impulsando empleos formales en el país. Abuelo de pájaro, Carlos Chávez. ¿A qué te suenan en general estos planteamientos? Me suena que les faltó el tema de asegurar la salud de todos los habitantes. O sea, yo no veo ningún plan que sea creíble en primer lugar de que se garantice la salud de todas las personas, porque yo creo que ese sí debería ser un derecho real en primer lugar, y en segundo lugar, ese derecho real tiene que ser trasladado a un plan real de gobierno.
Entonces, ninguna de las propuestas veo que va en ese sentido, que creo que es básico, o sea, asegurar la salud de los habitantes. Y de ahí el tema del manejo del COVID, me parece que, digamos, no es viable hacer lo que quiere hacer Arauz de regalar las vacunas, porque no existe capacidad estatal de hacerlo. Y lo que veo de Yaku es, yo veo también otra vez esa visión comunitaria del tema, de tratar de imponer un sistema de salud comunitario. Yo respeto digamos, a mí me gusta la salud, digamos, esta ancestral. Yo soy muy pegado a esas prácticas ancestrales, pero no es práctico porque solamente en mi familia, si me pongo a ver mi hermano, yo le hablo de salud ancestral y él no cree en eso. Entonces, yo creo que eso no es global, o sea, no es una propuesta global. Está bien que se respete la salud ancestral para las personas que creemos en ese tipo de salud, pero no puede generalizarse porque ese no es el pensamiento de todas las personas. Correcto. Andrea. A ver, ¿qué pienso yo? Lo que más ha vendido en estos últimos tiempos es la estupidez que dijo Arauz de más de 4 millones de vacunas donadas o gestionadas por el gobierno argentino. Esa es una idiotez gigantesca porque el gobierno argentino no es el que hace la vacuna. O sea, no tiene nada que ver ahí el gobierno argentino. Pero la gente le cree, la gente piensa que entre gobiernos va a haber, ellos mágicamente van a crear cuando ni siquiera para Argentina hay. Entonces, yo le puse en puntaje 1 y en realismo 1 porque no es para nada pragmático eso. Lo de Yaku, yo creo que Yaku siempre, además de lo que les decía, o sea, yo sé que Yaku lo puede hacer, yo sé que se puede vivir así, yo sé que es un mundo donde funcionan las cosas ancestrales y todo eso, pero es igual para una comunidad. Pero yo creo que el Yaku siempre apunta a que los ecuatorianos se sientan identificados, tengan una identidad, porque bien o mal se ha hecho una moda de ahora hay muchas marcas de nombre de quichua y mezclado con inglés. Entonces, ahora la moda es esa, entre, sí, soy ecuatoriano, pero no pierdo tampoco mi ser capitalino. Entonces, yo creo que el Yaku apunta a eso, a la identidad. Pero en la realidad es muy difícil que se pueda hacer porque hay, primero que te salga un yachaga a la ciudad es súper riesgoso porque los yachas no viven aquí a 2 cuadras, no viven a 1 hora, viven en comunidades súper metidas y se infecta uno, se fregó toda la comunidad. Entonces es muy bonito, pero no es realizable. Y Guillermo Lazo, yo lo he dicho abiertamente, a mí me encanta que Lazo haya puesto un vicepresidente, un candidato a vicepresidente que sea médico. Lo he estado incluso investigando más que al mismo Lazo. Tiene propuestas súper interesantes y si mi voto es por Lazo, yo me inclino más por eso de la salud, que sea prioridad. A Lazo no le da nada de votos haber puesto un vicepresidente que no es conocido, porque Borrero no es conocido. Bueno, no nadie, pero muchas personas no saben quién es Borrero. Pero ahí te das cuenta que Lazo tiene prioridades, que Lazo cuando te dice algo, lo dice por algo y lo va a hacer. O sea, es pensado. Entonces, para mí, todo lo que, como les digo, le he estado investigando mucho las propuestas de Borrero y es realizable. Hay mucha gente que cree que la propuesta de vacunar, no me acuerdo ahora las cantidades exactas que propusieron Lazo, Nebot y Borrero. Hay mucha gente que no cree que ese plan se puede implementar, pero cuando Borrero explica, ahí vas entendiendo que sí se puede implementar, que es algo real. Entonces, yo le pongo en todo el salud 5 a Lazo y en realismo también le pongo un 5 porque saben cómo hacer. Gabriel, ¿qué impresión tienes tú? Bueno, la de Arauz y Yaku las pongo en la misma bolsa, totalmente pobres y una pérdida de oportunidad con una época que todos estamos pensando en la salud. Me da pena ver esas propuestas. La de Lazo me gusta mucho.
y en general las de Lazo también anteriormente se enfocan mucho en la parte administrativa, en lo que puedes hacer como administrador en un gobierno. Y también para mí lo que le da credibilidad, en mi caso yo crecí en Guayaquil y luego también viví en Guayaquil, trabajé y vi la diferencia, cómo le dieron la vuelta al registro civil, por ejemplo, de lo que yo viví cuando Abdalá y Elsa eran alcaldes, a luego en la época de los socialcristianos, y cómo realmente sacaron adelante administrativamente esa ciudad. Y yo sé que con Borrero, que es una excelente persona, administrativamente pueden sacar adelante al IES. Son los únicos que hablan de salud preventiva. He vivido en Ecuador, en Estados Unidos y ahora acá, y veo como en Ecuador y en Estados Unidos solo hay salud para los que la pueden pagar. Y en cambio acá en Canadá, no solo que hay salud para todos, pero es preventiva. Y en lo de COVID nos hemos dado cuenta que a los países que mejor les han ido es donde su población es sana, y que tenemos que enfocarnos de aquí hacia adelante en eso, en tener una población bien alimentada, el tema de la diabetes, los temas relacionados al corazón, etcétera. Y es el único que habla y se toma su tiempo en proponer cosas que se pueden hacer y se deben hacer. Entonces, por ahí yo la veo la única seria de las tres. Álvaro. Yo veo en la propuesta o sea, un poco tomando lo que ya dije, tener un observatorio de redes de prevención de violencia a la mujer, o sea, a mí me parece que está bien, ¿no? Creo que la vacuna tiene que ser gratuita, ¿no? La verdad es que no veo a alguien que no plantee la gratuidad de la vacuna, más allá de que hay un sector privado que venga a competir. Y más allá, ya creo que se ha hablado de Yaku y el tema ancestral, pero quiero centrarme en la propuesta de Lazo, porque yo revisé los planes justo antes de venir acá, y creo que la propuesta más clara para mí es la de Arauz y de Lazo, porque es como un rompecabezas en donde todo tiene que calzar para alcanzar el objetivo superior. Y para alcanzar ese objetivo superior necesitas plata. ¿Y de dónde va a venir esa plata? Y yo creo que esa respuesta que para Arauz un poco te delinea, que va a ser, es un poco más clara que Lazo quizás. Es decir, yo voy a retener todos los capitales aquí en Ecuador para frenar la dolarización, y además voy a agravar, o sea, voy a meter impuestos, y un poco el Estado es el que va a gastar. Como dijo Correa en algún momento, como el Estado no es el mayor gastador en la economía, si es el mayor productor de la economía, que es hasta interesante esa postura. Entonces, pero ahí tienes claro, la plata viene del Estado que capta recursos y a su vez se gasta en la vacuna gratuita contra el COVID y esto demás. Lazo, en cambio, y eso es lo que yo creo que le hace falta a Lazo en su plan y en general en cómo él dice, es un poco, vamos a bajar impuestos, vamos a darle confianza al país, y a partir de eso va a venir un shock de inversiones. Esa capacidad de lograr el shock de inversiones si es que Lazo no logra eso y no logra en el primer año darle confianza al mundo para venir acá, se cae abajo. Se cae abajo el que aprendas de herramientas tecnológicas para tener telesalud, que haya una mayor penetración de Internet, que haya más capacidad para poder interactuar en este mundo digital, que es fuerte el plan de Lazo hacia eso. Y si es que el Estado se va un poco a desfinanciar un poco, pero vas a tener como contraposición la inversión extranjera privada o la inversión privada y la confianza, perfecto. Y ahí hay cómo no ser crítico con Lazo también, porque Lazo, si bien ha sido un gran administrador, yo no sé qué tan buen político ha sido para capturar espacios de poder y retenerlos. Lo ves desde las prefecturas, alcaldías y GATS que Lazo ha ganado. ¿Cuántas de esas se han mantenido? ¿Cuántos asambleístas se han mantenido? Ahora, Lazo no ha ocupado el Ejecutivo, que eso es, a la final en Ecuador, un país tan centralista, necesitas del Ejecutivo para entregar estos espacios de poder y cumplir, que eso es lo que le importa al país, que te cumplan la carretera, que te cumplan la acera, etcétera. Entonces, creo que súper bien, o sea, las propuestas de Lazo increíbles, pero creo que, no sé, quizás ya saltándonos un poco eso, Lazo tiene que, me cuesta todavía creer que
Lazo genera tanta confianza que los capitales van a venir. Porque si es que no vienen, se reproduce lo que pasa con Moreno, que Moreno no puede dar, se ha hecho unos pactos para tener una política económica responsable, pero esa política económica responsable no te da de comer a menos de que haya confianza y vengan los capitales. Perdón si es que me separé No, de me salud, pero parece está más en... súper importante lo que señalas y creo que tiene que llegar al artículo, ¿no? Y es digamos, la capacidad de gestión política hasta ahora mostrada. Y si bien mi opinión no es relevante en esta discusión, yo coincido que ese es uno de los puntos flojos en general del partido de Lazo, ¿no? Que ha cometido un montón de tropezones políticos, un montón de lanzas cerradas, y justamente no ha sabido llevar ese vínculo de Ecuador Libre, que es su think tank, los que piensan, pues, su plan de gobierno, los que sueñan el Ecuador, a la operación política de todos sus asambleístas, alcaldes, en general de su red política, ¿no? Una cosa son los que sueñan y piensan y otra cosa son los que están ahí en el Estado desde cualquier espacio de poder y en efecto ese vínculo es un enorme desafío. Educación. Vamos acelerando para no quitarles mucho más tiempo. Yo les había pedido 1 hora, yo les había pedido, perdón, no sé si les pedí a todos, les dije 2 horas, son las 7:18, vamos 1 hora y 20, yo creo que sí vamos a acabar a tiempo, pero vamos acelerando. Arauz plantea entregar becas de conectividad, Internet como derecho humano, hasta el 2025 alcanzar una matrícula de educación superior universal de acuerdo a los parámetros establecidos por la UNESCO, recuperar la política de becas para jóvenes de escasos recursos y para estudios de posgrado en el exterior, respetar las preasignaciones establecidas en la Constitución, fortaleciendo el sistema de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, eliminar la precarización laboral de los profesores en todos los niveles y garantizar la gratuidad de la educación pública de tercer nivel, crear una estrategia de formación y alfabetización digital para que toda la ciudadanía tenga acceso a Internet y crear una red de centros de innovación ciudadana. Bastante amplia en cambio ahí la propuesta. Yacu, implementar un plan decenal de educación intercultural que siente las bases para una educación crítica y emancipadora e incluir en el bachillerato asignaturas que desarrollen la inteligencia emocional como arte e instrumentos musicales. Aquí te voy a preguntar, Andrea, a ti primerito, ¿qué piensas de eso? Fortalecer el sistema de educación pública a través de capacitaciones a los docentes, reconociendo su carga laboral y fomentando la investigación académica a través de estímulos a los profesores. Autonomía para las universidades y democratización. Crear una nueva ley de educación superior para permitir el libre ingreso a la universidad, eliminar el examen de admisión, dotar de internet y una tablet a todos los estudiantes que provengan de los sectores populares para garantizar su derecho a la educación, establecer un plan decenal para cambiar la educación, revisar los distritos y circuitos para disminuir la burocracia, crear una universidad en el sur de Quito, en Santo Domingo de los Áchilas y otras provincias, y crear institutos técnicos y tecnológicos para fomentar la profesionalización de los jóvenes. Lazo, desde la educación inicial hasta la superior, realizar reformas normativas a fin de lograr un sistema educativo diverso y no centralizado, que involucre a todos y no solo la visión del Estado. Reforma a la Ley de Educación Intercultural para que las escuelas y colegios logren ser libres y competitivos, tanto a nivel nacional como internacional. Eliminar toda la normativa de menor jerarquía que distorsione el correcto funcionamiento de la educación primaria, secundaria y superior. Reconstruir la educación rural en el país, reabrir y fortalecer al menos 900 escuelas rurales en todo el Ecuador. Implementar programas de excelencia para las futuras generaciones de educadores, crear la escuela digital de capacitación docente para llevar al máximo el nivel académico y de dominio de las TICs de profesores, presentar un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Educación Superior para lograr una educación de altos estándares de calidad, además mejorar el proceso de acceso a la universidad y garantizar la independencia académica de las universidades de sus entes reguladores. Me voy a permitir aquí pedirte primero tu opinión, Álvaro.
aunque supongo que no has leído todo y todavía no has puntuado todo. Justamente No he porque me puntuado. parece que estabas, porque parto de lo que dijiste antes, tú estabas justo en la universidad cuando algunas de estas cosas se estaban implementando y supongo también, no estoy seguro, ah, viste de cerca, no necesariamente viviste personalmente, pero viste de cerca todo este proceso de pasar del bachillerato a la universidad en un país como el Ecuador, en donde la oferta universitaria es limitada, la oferta pública también es limitada, hay un montón de gente que se queda fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, ¿no? Siendo uno de los más jóvenes acá del grupo. ¿Qué tiene sentido para ti? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué cosas tienen, qué cosas son un disparate, si es que acaso lo son? Que no está eliminar el Cenecit. O sea, quiero centrarme un poco en eso. Sé que no está acá, pero creo que abarca ahí creo que una crítica a Lazo y creo que sí rescato en parte un proceso implementado en la Revolución Ciudadana. Es hasta cierto punto es estructurar y tecnificar cómo opera la educación a nivel básico, secundario y de educación superior. Creo que siempre hubo un sistema, pero creo que ese sistema y el rol que tiene el Estado en este sistema sí es importante. A la final, el Estado es el que más educa a la población. O sea, hay más niños yendo a colegios públicos, hay más personas que van a universidades públicas. Y creo que el rol del Estado aquí es necesario. Creo que es necesario en un nivel de planificación. No creo necesariamente que la solución es limitar totalmente el papel del Estado en la planificación de cómo se da la educación en los distintos niveles. Creo que ahí, bueno, o sea, Arauz a la final lo que hará, porque conoce muy bien eso, es poner en práctica esta estructura burocrática de cómo se tiene que pensar la educación. Pero creo que el potencial que tiene el Estado de entender las dinámicas económicas de un país y apostarle a algo sin tener una entidad que piense en esto y que no piense, porque, perdón que vuelva a cómo se piensa el Estado, pero si se piensa el Estado con un consejo en donde preside el ministro de Educación y tienes al ministro de Gobierno y al ministro de ni sé qué y al gerente de la EP, un poco te distorsiona tu idea de qué es lo que el Estado tiene que apostar. O sea, tener un modelo mixto como en Quito, que es donde yo trabajo, que funciona una entidad que se llama Conquito, no sé si la conocen, pero Conquito es una de las corporaciones anteriores que dejó fundando Paco Moncayo, cuyo directorio no se compone solo de entidades públicas, sino que se compone de universidades y de cámaras y demás, porque entiende, y es una institución que ha prevalecido a pesar de los cambios de gobierno, justamente porque se fija unas metas de innovación en la ciudad, que es con un presupuesto limitado, pero creo que las alcanza, justamente porque se piensa no desde la burbuja del Estado, sino con otros sectores, pero no se deja de pensar y no se deja de tomar decisiones y tomar riesgos que solamente los puede tomar el Estado. Porque una universidad privada no puede arriesgarse tanto como puede arriesgarse el Estado. Y si no se piensa esa decisión, creo que no estamos entendiendo el rol que tiene el Estado aquí. Por eso no creo en la libertad total de todas las universidades. Sí creo que tiene que haber una entidad o que interactúe mejor con el sector privado, pero no por eso no tiene que planificarse. Pero eso respecto en general de cómo se entiende esto. Tu crítica, Gabriel, o tu aporte a lo que dice Álvaro. En esto sí discrepo bastante de Álvaro. Yo tuve la oportunidad de crear una carrera universitaria justo antes de Correa, varios años antes.
y de ser profesor universitario y luego en el año 2006 dejé. Hasta ahora sigo dando clases cuando puedo porque me encanta, pero yo lo que vi cuando vino todo este modelo estatista, centralista, es justamente que limitó lo que Álvaro dice, que es que las universidades privadas toman riesgos. La universidad privada toma el riesgo de crear una carrera y le apuesta a algo, no porque hay un modelo centralista que te dice necesito 20 ingenieros y no necesito cocineros. Las universidades en Ecuador, por ejemplo, en este tema de formar gente en carreras muy diversas, le apostó a las necesidades futuras, siempre le está apostando a tratar de ver qué es lo que necesita la sociedad con un punto de vista más de empresa. En cambio, luego vino la época correísta a decir que todos tenían que todo tenía que entrar dentro de este plan nacional y cómo las universidades tenían que estar organizadas y politizadas, metieron la política dentro de las universidades. Entonces, yo creo que si algo me gusta de la propuesta de Lasso es eso de un poco desbaratar ese centralismo de la educación y dejar que sean los educadores, que sean las universidades, los colegios los que traten de hacer lo mejor posible, poniendo normas y poniendo estándares, que eso es lo que debe hacer el gobierno y dando recursos y ayudándonos donde se necesita. Veo que muchos, la de Arauz y Pérez, hablan de los accesos al Internet y de que hay que formar a la sociedad en esos temas y me parece perfecto. Creo que hay mucho por hacer ahí. Y también tienen cosas muy valiosas en cuanto a temas de alcanzar estándares y parámetros de la UNESCO. Todos, yo creo que hay cosas muy positivas en todas, pero en sí el concepto de centralizar y planificar la educación, yo creo que nos ha costado mucho, nos ha cerrado mucho a lo que como país podemos producir en cuanto a profesionales, lamentablemente, los últimos 10 años. ¿Tu opinión de eso, Carlos? A ver, creo que la propuesta de Yacu me gusta a mí el tema del tema de cultivar el asunto de la inteligencia emocional, porque creo que es algo que en realidad se viene o ya se ve en Alemania. Hay escuelas ya que están entendiendo que el desarrollo de las aptitudes holísticas y artísticas de las personas son súper importantes para cambiar ciertos paradigmas sociales que ha habido alrededor de la educación y que obviamente generan resultados extremadamente positivos. Entonces, esa propuesta me parece interesante. De ahí la propuesta de Lazo, lo que veo que me parece que es interesante es como poder destrabar todo ese sistema educativo centralista y con un propósito político por detrás, que creo que eso es un tema que hay que arreglar. Y el tema de reabrir y fortalecer las escuelas rurales en todo el país, me parece que es un acierto, porque eso garantiza al menos garantiza que las comunidades y que la gente del campo, la gente que no tiene acceso, pueda tener una posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Es abrir la puerta a la posibilidad de tener una calidad de vida, y eso me parece que sí es importante. Estoy seguro, Andrea, que tú has visto ese tipo de ejemplos. Tú has visto el efecto de estas escuelas del milenio en comunidades indígenas en donde la escuelita desaparece y luego se tienen que ir a otro poblado o cosas por el estilo. ¿Cuál es tu impresión en general respecto a ese asunto, ese fenómeno? ¿Qué pasó con las escuelitas del milenio en las comunidades indígenas? Pasó que la escuelita del milenio era para quien pensaba igual a ellos. Llegó a pasar que si tú como estudiante pensabas diferente a ellos, a los que crearon la escuelita del milenio, pues simplemente te sacaban de ahí o te hacían la vida imposible. ¿Para qué se creó esto de la escuelita del milenio? El plan fue maravilloso, a mí me encantó cómo lo estructuraron, el proceso, todo, pero en realidad lo que se creó fue simplemente para hacer un adoctrinamiento y se le daba la libre educación a quien pensaba igual a ellos. También fueron elefantes blancos, o sea, te ponían una escuelita del milenio en lo más recóndito, pero no había agua, pero el techo se caía.
Entonces, lo que tenían que hacer era abandonar y volver a lo de antes, pero todo fue realmente muy nefasto en esto de las escuelas del milenio y ahora hay un montón de escuelas abandonadas y eso. Lo que decía, creo que Carlos, la persona que habló antes que yo, Gabriel, perdón, Carlos, no, sí, Carlos Chávez, sí. Carlos, a mí me parece súper chévere que él resalte esto de lo que dice Yacu, de La inteligencia educación, emocional. educación sobre la inteligencia emocional y arte y todo esto, porque en este país se paga muchísimo para cursos extras, se paga muchísimo para que tu hijo o tu hija tenga un curso extra de motricidad fina, un curso extra de terapia de lenguaje, un curso extra de mi hijo es tímido, ¿cómo puedo hacer que mi hijo socialice con otros niños o con otros adolescentes? Ah, métele acá. Y eso es algo que es muy elitista, es algo que no está dentro de un presupuesto ni siquiera para una clase media, es de clase media, media alta, donde pagas a la semana por esos cursos y es algo que, que sí se puede implementar, pero últimamente es solo para gente con acceso económico alto, entonces no me parece eso justo. Lo de Lazo, a mí me parece, aquí en la parte de educación, cuando yo leía el plan de gobierno de Lazo, me parece súper chévere, porque yo veo aquí que Lazo es como que abre mucho su experiencia. Él fue una persona que, bueno, lo que he podido leer de su biografía, fue una persona que le costó muchísimo poder estudiar. Tengo entendido que que no hizo una carrera universitaria. Es bachiller, sí. Sí, entonces, pero no fue porque le sobraban oportunidades en la vida, pero él no quiso hacerlo, no, simplemente porque fue el hermano menor de una familia gigante. Entonces, yo creo que aquí en la parte de Lazo, en la educación, él dice, yo siento que él dice, quiero darle al Ecuador o quiero darle al pueblo, a los chicos que no han podido estudiar, a los chicos que no pueden y que sí quieren, como yo pasé, como yo lo viví, quiero darles a ellos esta oportunidad. Me parece súper chévere. Yo siento que ahí es cuando Lazo se conecta más con el pueblo, por así decirlo. Eso. Ok, vamos al tema, tercer capítulo, estabilidad. El primer capítulo que hemos hablado de estabilidad gira alrededor de la dolarización, que hemos nosotros considerado que es vital en el Ecuador. Arauz plantea mantener el impuesto a la salida de divisas con la posibilidad de aumentarlo hasta el 27%. Es contrario, perdón, a independizar el manejo del Banco Central del Ejecutivo. El central debe estar bajo control del Poder Ejecutivo y debe asumir algunas características propias de la banca comercial. Yacu habla de mantener la dolarización que protege la estabilidad económica y el comercio internacional, mantener el respeto a la propiedad privada y el pago de la deuda legítima. Lazo habla de la dolarización como un valor fundamental para fortalecer la economía del país, reducción de gastos estatales y una mejor inversión de capital, no recortar por recortar, sino focalizar el capital del Estado, y plantea la independencia del Banco Central con una administración técnica y no politizada. De paso, el contexto también un poco es, en este momento Moreno está tratando de impulsar una ley que garantice de alguna manera la independencia del central. A esa ley se opone Andrés Arauz. A los principios de esa ley apoya Lazo, pues, y yo personalmente no le he escuchado su opinión personal sobre esa ley a Yacu. Gabriel, tus impresiones. Gracias. Lo primero que me llamó la atención es esto de Yacu, de mantener el respeto a la propiedad privada, cuando arriba dice que va a las tierras que no se estén usando, las va a repartir y las va a dar a otras personas. Entonces ahí me parece que hay una incongruencia muy obvia. Pero en lo de Arauz también me llama la atención que se haya comprometido el gobierno de Correa a ciertas cosas con los préstamos internacionales que tenemos que hacer,
que van en contra de la propuesta de ellos de qué hacer con el Banco Central y algunas otras cosas que hablan de economía. Entonces, claro, se comprometieron para que les den la plata, pero ahora que hay que ejecutarlas, va en contra de lo que suena bien decir y hacer. En lo de Lazo, me parece muy bien todo lo que propone y no dudo que lo pueda hacer porque son temas administrativos que él puede manejar. Carlos Chávez. A ver, creo que en el tema de la dolarización, creo que Lazo es el único que creo que tiene la película clara de lo que tiene que hacer en términos de tratar de atraer inversión y de utilizar mejor los dólares que hay dentro de la economía. La independencia del central me parece que es súper importante porque el Banco Central no tiene casi no tiene recursos del Estado, los recursos que tiene son de los depositantes. Y sí, totalmente descabellada la propuesta de Andrés Arauz de subir el 27% el impuesto a la salida de divisas, porque eso sí ya es aislarle al Ecuador del mundo. Nadie va a querer hacer negocios con el Ecuador. Algo que agregar, Álvaro, Andrea. Vamos con Álvaro. No, o sea, realmente creo que para mantener la dolarización es lo que decía Carlos. Básicamente tienes que generar el ambiente propicio para venir a invertir. A eso le está jugando Lazo. O sea, Lazo cuando dice más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, prácticamente está diciendo vamos a abrirnos. Y ese cómo vamos a abrirnos porque no sé cómo le vean ustedes si Lazo gana. Lazo va a tener un año realmente, no tiene 4, tiene un año para aprovechar una coyuntura, o sea, la viada de haber ganado las elecciones, tener a los socialcristianos de su lado, porque esa alianza, si no se acaba el día que empieza el 24 de mayo, se va a acabar en un año, porque un año después van a venir seccionales y los socialcristianos no van a querer estar aliados de un gobierno desgastado probablemente para ganar las seccionales. Entonces tú tienes ese año para hacer unas reformas profundas que le van a dar estabilidad al Ecuador, porque y algo que no hemos hablado aquí de la dolarización es que el pago de la deuda se renegoció para que en 4 años realmente empecemos a pagarlo. Entonces tenemos 4 años de respiro en donde o nos vamos a la mierda con el impuesto a la salida de divisa de 27% o nos levantamos, reactivamos esta economía endeudada con dólares que no vienen de la deuda y que no vienen de las fuentes que tradicionalmente captamos porque no nos da abasto, porque tenemos un Estado que no alcanza a pagar todo lo que tiene que pagar. Entonces, Lazo tiene, creo, un año para tomar el toro por los cuernos, evaluar ese desgaste y poder y al mismo tiempo, además de que tienen que tomar decisiones difíciles, como dice ahí, reducción de gastos estatales y una mejor inversión de capital, no recortar por recortar, sino focalizar. A la final, son decisiones que causan fricción y desgaste político. Y cuánto aguantes eso para, aún con ese conflicto político, garantizarle al mundo que es seguro venir a invertir en el Ecuador, es algo que ojalá, pero la bendición. Entonces, a lo que voy es que la dolarización se mantiene en la propuesta de Arauz creo que no se mantiene, entonces ni siquiera voy a hablar por ahí, pero en la propuesta de Lazo se mantiene siempre y cuando haya una estabilidad política que permita traer dólares aquí y que su fricción política con un Ecuador convulsionado, él va a poder calmar ese Ecuador convulsionado y va a garantizar una relativa estabilidad y seguridad para que venga a haber un shock de inversiones. Si no, obviamente, si es que eso no pasa y sacas del impuesto a la salida de divisas y demás, evidentemente los capitales se van a ir. Si es que viene un octubre de 2019 en un año, ¿por qué no se irían los capitales? Entonces, el reto que tiene Lazo, el reto político, ni siquiera económico y administrativo, el reto político que tiene Lazo es gigante. Y es lo que hablábamos con Carlos Andrés antes, o sea, creo que él es la opción, pero no veo un track record de él logrando esto. Quizás de los socialcristianos más,
porque ellos saben gestionar la política mejor. Pero ese es, la dolarización tiene mucho que ver con la estabilidad política y la capacidad que tengas de atraer inversiones en el largo plazo antes de que tengamos que pagar la deuda. Eso. ¿Algo que agregar, Andrea? A ver, ¿qué pienso yo? Lo de Yaku, él siempre ha sido como que el más abierto en el grupo, en el movimiento indígena, diciendo que él no es de la izquierda extrema, pero yo en realidad leo lo que él propone, pero en realidad no creo que el movimiento le permita hacer esto. Es no, simplemente la presión no le permitiría que haga esto. Lo de Arauz ya lo dijo y después lo camufló y lo borró. A ellos no les interesa la dolarización. Solo para precisar, André, ¿tú crees que la CONAIE, digamos que está del lado de Yaku, presione un poco para cambiar la dolarización? ¿O la CONAIE apoya la dolarización en general? Más allá No, de la las CONAIE apoya la dolarización en general. O sea, lo que yo he podido escucharlas, lo que he podido convivir con ellos, apoyan al 100%. Ok. Pero no creo realmente, a ver, se me perdió, déjame ver para leerlo textualmente. Está en pantalla, por si acaso compartir. Comercio internacional. Pérez. Ya, eso del mantener el respeto a la propiedad privada, a eso me refería. Ellos están con la dolarización, pero lo que mencionó alguien mencionó aquí que era muy, muy incoherente lo que decía al principio, que van a tomar tierras vagas para que usen otras personas. Es realmente lo que ellos piensan. Ellos piensan que la tierra es de quien la trabaja. Entonces, puede ser que tú tengas un terreno ahí abandonado, pero resulta que tú no le estás trabajando ahí a la tierra, pues ya no pasa a ser tuya. Entonces, por eso digo, yo no sé si la tendencia del movimiento indígena le permita respetar tanto la propiedad privada. Ok, es una reunión pesada. Vamos al último ítem que tiene que ver con institucionalización y lucha contra la corrupción. Arauz plantea la convocatoria a una asamblea constituyente que ratifique lo planteado en la constituyente de 2008. Deshacer lo aprobado en la consulta popular de Lenín Moreno. La reelección indefinida no es una prioridad según él. Primera acción es enjuiciar a Odebrecht. Luego, formar una comisión de la verdad con parámetros internacionales para evaluar y hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos. Recuperar la ruta del Estado descentralizado y desconcentrado que potencie los territorios. Establecer un pacto por la justicia independiente en donde la Corte Constitucional, el contencioso electoral, la función judicial y sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos asuman el compromiso irrestricto de cumplir con efectividad y probidad la garantía de que los procesos judiciales se resuelvan en apego a las normas constitucionales, convencionales y legales y los procedimientos y tiempos judiciales correspondientes. Eso, Arauz. Yaku. Aprobar una ley de extinción de dominio con carácter retroactivo. Eliminación de sueldos vitalicios a expresidentes y exvicepresidentes de manera retroactiva y enajenar los 2 aviones presidenciales. Bajar los sueldos del presidente, vicepresidente, asambleístas, ministros, procurador, bueno, en fin, de todo el mundo. Eliminar el Consejo de la Judicatura, reforma la ley orgánica de la función judicial a través de consulta popular. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y el Tribunal Contencioso Electoral y consulta popular. Lasso plantea crear una comisión internacional de lucha anticorrupción con apoyo de la ONU y la OEA. Entregar recursos de asesoría internacional para fortalecer el sistema judicial. Fortalecer la fiscalía con recursos de autonomía. Crear una fuerza pública para la fiscalía. Reforma legal de contratación pública para que la Contraloría actúe previo a firma de un contrato público. Y la independencia judicial y que sean jueces jerárquicamente superiores los que se encarguen de la calificación de aquellos de menor jerarquía, así como que sean ellos los que tengan competencia para resolver cualquier impugnación. Para cerrar, Carlos Chávez, tus impresiones del tema institucionalidad y lucha anticorrupción. ¿Qué te llama la atención? En institucionalidad me parece que, digamos,
lo que me llama la atención es la eliminación del Consejo ese de Participación Ciudadana, que es un ente inoficioso y obviamente un ente de persecución a los otros poderes del Estado. Entonces eso me parece que es interesante. Digamos, es lo único de Arauz, no me parece interesante nada. En el caso de Guillermo Lasso, me parece interesante lo que él plantea de fortalecer a la fiscalía y de la independencia judicial. Habrá que ver, obviamente, si tiene los votos en la Asamblea para poder lograr, digamos, cristalizar estos objetivos. Y regresando a lo de Arauz, está bien claro que ellos quieren la impunidad de su jefe de la banda, porque buscan manejar la justicia y buscan echar abajo, digamos, todo lo poco que se ha podido lograr en tener, digamos, un Estado por lo menos que respete las funciones, las otras, digamos, funciones del Estado. Álvaro, te vi sorprenderte cuando empecé a leer el texto. No, o sea, yo he escrito planes de gobierno, me pongo a pensar el que escribió las 11 páginas de Arauz, como de verdad puso todo eso y no se reían, como que de ley se estaban cagando de la risa cuando estaban haciendo, como ponle. Es que no sé, yo trabajo con correístas el día a día, porque mi trabajo es lidiar con otros concejales en donde hay una mayoría de concejales correístas. Entonces yo trabajo con los asesores que son la base correísta y tratamos por el bien del trabajo obviar estas cosas. Pero cuando nos metemos a hablar de esto, te dicen con la cara seca, como a nosotros nos están persiguiendo y nosotros no perseguimos cuando estábamos en el poder. Entonces es como, claro, o sea, y creo que tienes un porcentaje de la población fuerte que genuinamente cree eso, o sea, es una verdad, o sea, crearon esa verdad, ese estado de propaganda lo logró. Entonces, no sé, sobre Andrés Arauz realmente, o sea, no sé, Carlos creo que dijo, es la impunidad. No sé qué más, es que, no, una cosa que quería decir, vine y quería decir con todos aquí, leí el plan de Andrés Arauz. Yo estudié, estaba justo escribiendo un artículo sobre esto, yo estudié en una facultad de sociología en Inglaterra, con una beca de excelencia del CENESID, por cierto. Y era una facultad de izquierda, pero izquierda marxista, en donde el buen vivir era, wow, esto que todos tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, claro, yo era de Ecuador y por Dios, escribe del buen vivir, etcétera. Y un poco ahí te das, luego ya maduras intelectualmente, ¿no? Porque claro, te dejas absorber también por esas ideas y demás. Y yo creo que está bien que uno cambie de ideas. Si uno tiene las mismas ideas toda la vida y crees que eso es bueno, me parece de última. O sea, la idea es que te vayas formando e interactuando con gente distinta. Por eso trabajar con Creo fue tan chévere, porque pude realmente explicar en fácil lo que yo creía que entendía y luego te das cuenta que no entiendes y ahí es donde tienes que evaluar tus creencias. Pero en fin, cuando estaba ahí, el problema que tienen las personas en esa facultad y vive el buen vivir y demás, toda esta onda, es que la justicia social es lo máximo que ellos buscan. No hay norma, el derecho es injusto porque es sociológicamente para quienes tienen acceso a la justicia. Quienes no tienen acceso a la justicia, entonces ellos son pobres que hay que conseguir la justicia social. Y si es que tú partes, siéntense a hablar con un correísta. Si tiene un amigo correísta, siéntate a hablar y dile, pero ¿qué pasó con el Aromo? ¿Y qué pasó con los manes que mataron? ¿Y qué pasó con los abusos con los indígenas? ¿Y qué pasó con las escuelas del milenio? Y bla, bla, bla. Y les enlistas todo esto. Ellos te van a responder en otras palabras más bonitas que el fin justifica los medios. Que la justicia social está por sobre los intereses del capital. Y un poco te pones a dar cuenta que no hay un Estado, porque el Estado es un conjunto de reglas que están mal hechas y la política las intenta cambiar, pero al menos partimos de que hay unas reglas. Y esas reglas es el tope, sobre eso no tienes que pasar. Llamar a una asamblea constituyente es cambiemos las reglas para que sea el traje perfecto para el nuevo correísmo, porque lo que dice el líder es lo que tenemos todos que hacer.
Y entonces las reglas dejan de importar, la institucionalidad deja de importar, porque es más importante alcanzar este fin último que ellos creen que es superior. O sea, la voluntad es superior a las reglas que nos hemos fijado, entonces no hay institucionalidad. Lo de Lazo, lo de la fiscalía, creo que solo en el clavo. O sea, necesitamos como en Chile una PDI, una policía de investigación, que hasta le pusieron con no sé si han ido a Chile, pero la PDI tiene el logo, no el logotipo, el tipo de letra del FBI, solo Eso que es como el pusieron FBI, PDI. ¿no? Ajá. Es como el FBI. Pero básicamente es una policía de la fiscalía que está activamente en el rol de investigación y creo que es importante. Pero no sé, o sea, no sé con qué cara son capaces de escribir todo lo que está aquí, pero siéntate a hablar con uno y te vas a dar cuenta que es porque nada es más importante que la voluntad de cambiar la sociedad y la justicia social, y las reglas no importan. Entonces no hay institucionalidad de parte de ellos. Andrea, tú sufriste un poco eso en lo personal. ¿Qué piensas de lo que aquí se plantea? A ver, ¿qué pienso yo? Pienso, vuelvo y repito, el correísmo es hermoso en derechos humanos, en yo te apoyo, la sororidad, que el más y que el buen vivir. Es precioso los derechos de la mujer, pero siempre y cuando pienses igual que ellos. Cuando tú piensas igual que ellos, te va súper bien. Ahí se aplica el buen vivir. El rato que tú piensas algo distinto a ellos, automáticamente te conviertes en tu enemigo y lo que quieren hacer es eliminarte. A mí me pasó también algo peculiar cuando fue esto, el levantamiento indígena en octubre. De repente empezaste a ver a gente que tú, la gente que conoces y que son correístas, que antes era, la época de Correa, era estos indios que se rebelan, indios ignorantes, indios vagos, estos indios que no tienen idea de lo que están haciendo, son contratados por Estados Unidos, les paga Lazo, les paga, bueno, la Cámara de Comercio les paga a todo el mundo. Y de repente cuando fue octubre, que era este levantamiento, esa gente empezó a apoyar a los indígenas. Que sí, que indígenas, que indios buenos, indios valientes, indios aguerridos, indios que sí saben lo que hacen. Entonces, para mí el correísmo se basa en eso. Mientras tú pienses igual a ellos, mientras tú les lamos las botas, mientras tú les apoyes, así por dentro estés muerto del miedo, te va bien. El rato que tú opinas diferente, ellos no te callan. No es que solo te dicen, oye, ya basta. No, simplemente te eliminan. Te eliminan de una forma... son muy locos porque saben cómo llegarle a cada persona, cómo amedrentarle a cada persona. Saben que X persona le llegas por la parte de la familia, entonces vamos a amedrentar a la familia, vamos a mandarle notas todas las semanas o todos los días a la mamá. Saben que a X persona le duele si le queman su comunidad, vamos a quemarle la casa. Entonces, simplemente te eliminan, no te dan otra opción. Esto de la corrupción para mí es terrible. Lo que Arauz es o sea, todo, no sé, para mí todo lo que aquí plantea Arauz es bello, hermoso, siempre y cuando pienses igual a ellos, ¿no? ¿Qué pienso de Yaku? Yo pienso que Yaku es, con respecto a la corrupción, pienso que Yaku es un candidato que vive como piensa. Entonces, yo le estaba buscando, investigando bastante a Yaku porque yo digo, algo debe tener Yaku, algo debe esconder. No sé, ya nos quedó la herencia de que no puede ser que alguien, lo que le he investigado, hasta ahora no hay un indicio donde yo diga, no, este man es un corrupto, este man no vive como piensa, él vive como piensa. Lo que yo pienso y lo que yo he investigado, él vive como piensa. Y cuando dice que va a bajar los sueldos, le creo, porque él ha sido el único que se ha bajado su sueldo y en época de pandemia hasta se quitó su sueldo. Lazo igual, o sea, Lazo siempre ha sido el encasillado del banquero, el ladrón, el chulquero.
como pueblo hay siempre esa herida de el banco enemigo, pero al mismo tiempo dependo del banco. Bueno, es una cosa rara ahí, pero yo sinceramente creo que si Lazo tuviese un rabo de paja o algo malo, en tiempos de Correa, hace rato le hubiesen llevado preso o simplemente le hubiesen silenciado. Entonces, a Yaku y a Lazo les creo en estas propuestas. Terminemos con Guf. Gabriel. Bueno, antes de hablar de lo de las propuestas, lo que quería decirles que me ha encantado oír lo que dijo Álvaro. Ojalá veamos ese artículo, quiero leerlo. Me encanta siempre ver cómo los extremos se encuentran, porque yo oigo lo mismo cuando tengo que lidiar con los trompistas acá. Es lo mismo, pero del lado de la derecha, lo que tú dijiste. Y lo que dijo André también me ha parecido tan interesante oír todo lo que tú has dicho y entender desde otro punto de vista cómo lo has vivido. También muchas gracias. De lo de Arauz, igual como dijo Álvaro, me causó hasta risa, o sea, qué falta de memoria histórica, cualquiera que les crea esto, solo han pasado 4 años y que ya nos hayamos olvidado, pero bueno, en fin, les puse en realismo 1 a todas, me pasó mucho como lo del medio ambiente. En lo de Yacu Pérez, también todo me parece bien, todo me parece cosas positivas, pero igual que en otras cosas de Yacu, yo no creo que esa es la prioridad. Yo no creo, bueno, los 2 aviones presidenciales sí hay que enajenar, pero ¿y eso cuánto nos ayuda al país? ¿Qué tan lejos nos lleva en estos temas? Muy poco o nada, o bajarse los sueldos. Está muy bien, bájense los sueldos, pero no llega, no alcanza. Y lo de Lazo, me pasa lo mismo. Nuevamente, para mí el tema 1, prioridad en Ecuador que tenemos es la corrupción. Y es el único que lo topa, nuevamente. La corrupción y la corrupción. Si es que algo tenemos que hacer en el Ecuador es enfocarnos en eso y mientras más podamos hacer, y es muy duro y estamos llenos de dificultades muy grandes para implementarlo, pero el simplemente hecho de ser el único que lo menciona ya para mí dice mucho. Ok. Doy por terminado el ejercicio. Les voy a pedir un favor adicional. Reenvíenme el documento con los puntajes que le hayan otorgado. No es necesario que hagan un comentario en cada ítem, pero sí voy a agradecer que lo esencial de lo que nos han comentado acá, algunos conceptos esenciales, como por ejemplo lo que decía Álvaro al inicio del rol del Estado desde la visión del correísmo y otros aportes que han hecho todos, de alguna forma los pongan en sus comentarios en alguna u otra parte, de manera muy sucinta, muy puntual. No quiero que se pasen trabajando en esto, pero a nosotros eso nos va a ayudar mucho a, digamos, a concretar todo lo que hemos conversado esta tarde en un artículo que sea digerible, que una persona pueda consumir. Pues nosotros hemos conversado por 2 horas, que una persona leyendo este artículo en menos de 10 minutos se lleve una idea clara de qué plantean los candidatos en base a lo que hemos planteado y cuáles son las críticas y lo que valoramos de todos ellos, desde la perspectiva, por supuesto, de este grupo y también desde la perspectiva de Scopio. Adicional, les voy a pedir que me ayuden en el mismo documento que me envían. No es necesario en tu caso, Carlos Chávez, pero los demás sí. Un pequeño párrafo del perfil de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Un poco lo que dijeron al introducirse, ¿sí? Eso nos va a servir como para cerrar bien todo esto. Por lo demás, ha sido un placer escucharles. Siempre es lindo escuchar gente inteligente, les agradezco un montón. Cuéntame, Gabriel, ¿tú quieres decir algo? Una sola pregunta. ¿Esto se va a publicar, esta grabación? Porque yo por mi lado no tendría ningún problema, por si Sí, acaso. yo quisiera publicarla, salvo que alguien tenga algún problema. Es parte, no creo que va a tener muchas reproducciones ni muchas visitas, pero sí nos sirve un poco como ejercicio de transparencia, ¿no? De cómo se hizo esto, y cualquiera pues puede ir a ese archivo también. Y habrá el nerd tipo Álvaro Orbea que se chante las 2 horas de discusión para
para aprender. 27 millones de personas a la semana oyen a Joe Rogan 3, 4 horas, creo que. Bueno, es mucho más interesante que nosotros, pero vamos, que yo creo que fue un ejercicio muy valioso. Eso, no sé si alguien quiere agregar algo, si no, pues les agradezco muchísimo y nos despedimos. Chévere. Así Vamos. es. 8:02 de la noche. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ha sido súper luego. valioso para nosotros. Un enorme abrazo Qué a todos. gusto haberles escuchado a todos, aunque no dije palabra, pero súper Gracias, interesante Sandra. escucharles a todos. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches.